Buenas tardes. A continuación voy a presentar el tema enzimas como catalizadores. Mi nombre es Adrián Jeremy La Victoria, en la Escuela Profesional de Enfermería Bioquímica, a cargo de la Magíster Jocelyn Erika Canchero Fierro. Enzimas como catalizadores. Las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores, es decir, compuestos que incrementan la velocidad de las reacciones químicas. Las enzimas catalizadoras unen reactantes, o sea, sustratos, los que convierten en productos y liberan estos productos. Enzimas catalizadoras. Seguimos con los sitios de unión de las enzimas. Una enzima une los sustratos de la reacción y los convierte en productos. Los sustratos se unen específicamente a sitios de unión a sustratos en la enzima a través de interacciones con residuos de aminoácidos de la enzima. En cambio, en los sitios catálicos activos, los sitios de unión a sustrato se sobreponen en el sitio catalítico activo de la enzima, la región de la enzima donde ocurren las reacciones. Dentro del sitio catalítico, grupos funcionales provistos por las coenzimas metales fuertemente unidos y por supuestos residuos de aminoácidos de la enzima participan en la catálisis. En los perfiles de pH y temperatura. Las enzimas tienen un intervalo funcional de pH determinado por el pKa de los grupos funcionales en el sitio activo y de las interacciones requeridas por las estructuras tridimensionales. Los incrementos de la temperatura que nos provocan la desnaturalización de la proteína incrementan en la velocidad de reacción. En la energía de activación y estado de transición, los grupos funcionales en el sitio catacólico de una enzima activan el sustrato y disminuyen la energía necesaria para formar el estado intermediario de alta energía de la reacción conocida como complejo de estado de transición. Algunas de las estrategias catálicas empleadas por las enzimas, tales como la catálisis ácido-base general, la formación de los intermediarios covalentes y la estabilización del estado de transición son ilustradas por la quimostripsina. En los inhibidores basados en mecanismos, los inhibidores más potentes son inhibidores covalentes, que son compuestos que forman enlaces covalentes con un grupo reactivo en el sitio activo de la enzima o análogos del estado de transición que remendan el complejo del estado de transición. La reacción catalizada por la enzima. Las enzimas en general aportan velocidad, especificidad y control regulatorio a las reacciones del cuerpo. Las enzimas son usualmente proteínas que actúan como catalizadores, es decir, compuestos que incrementan la velocidad de las reacciones químicas. Las reacciones catalizadores por enzimas tienen tres pasos básicos: la unión del sustrato, la conversión del sustrato unido a producto unido y la liberación del producto. El sitio activo. El sitio activo es usualmente una hendidura o fisura en la enzima formada por una o más regiones de la cadena peptidogénica. Dentro del sitio activo, los cofactores y grupos funcionales de la cadena polipeptídica participan en transformar a las moléculas de sustrato unidas en productos. Inicialmente, las moléculas de sustrato se unen a sus sitios de unión de sustrato, también denominados sitios de reconocimiento de sustrato. El arreglo tridimensional de los sitios de unión en la fisura de la enzima permite que las porciones reactivas de los sustratos se aproximan unas u otras desde los ángulos apropiados. La proximidad de las moléculas de sustrato unidas y su orientación conjunta precisa contribuyen al poder catálico en la enzima. El sitio activo también contiene grupos funcionales que participan directamente en la reacción. Los grupos funcionales son aportadores por la cadena peptidogénica o por los cofactores unidos. A medida que el sustrato es unido, esto induce cambios conformacionales en la enzima que promueven interacciones adicionales entre las moléculas de sustrato y los grupos funcionales de la enzima. Una coenzima puede formar un intermediario covalente con el sustrato o una cadena lateral de un aminoácido. Puede extraer un protón del sustrato reactante.
Los sustratos activados y las enzimas forman un complejo de estado de transición, es decir, un complejo inestable de alta energía con una configuración electrónica tensa que es un intermediario. Entre el sustrato y el producto, los enlaces adicionales con la enzima estabilizan el complejo del estado de transición y disminuyen la energía requerida para su formación. Sitios de unión al sustrato. 1. Modelo de cerradura y la llave para la unión del sustrato. El sitio de unión del sustrato contiene residuos de aminoácidos arreglados en una superficie dimensional complementaria que al sustrato y lo une a través de múltiples interacciones hidrofóbicas, electrostáticas o de puentes de hidrógeno. Los residuos de aminoácidos que se unen al sustrato pueden venir de partes muy diferentes de la secuencia lineal de aminoácidos en la enzima, como se observa en la glucosinasa. La unión de compuestos con una estructura que difiere del sustrato aún en grados muy pequeños puede ser prevenida por un impedimento estérico y repulsión de cargas. 2. Modelo de la adaptación inducida para la unión del sustrato. La complementariedad en el sustrato y el sitio de unión es únicamente una parte del cuadro. A medida que se une el sustrato, la enzima sufre un cambio conformacional que reposiciona las cadenas de los aminoácidos en el sitio activo e incrementa el número de interacciones de unión. Complejos del estado de transición. Para que ocurra una reacción, el sustrato que sufrirá la reacción necesita ser activado. Si los niveles de energía de un sustrato son graficados a medida que el sustrato es progresivamente convertido a producto, la curva mostrará un máximo de energía que es más alto que el del sustrato o que del producto. Este alto nivel de energía ocurre en el estado de transición. Para algunas de las reacciones catalizadas, sistemáticamente, el estado de transición es una condición en la que los enlaces en el sustrato están extremadamente tensos. Para otras reacciones catalizadas por enzimas, la configuración electrónica del sustrato se torna muy tensa e inestable a medida que éste entra en el estado de transición. 2. Estrategias para la catálisis. A. Catálisis general ácido básica. En la catálisis general ácido básica, un grupo funcional en las proteínas dona un protón o acepta un protón durante el curso de la reacción. Un ejemplo de la catálisis general ácido básica se observa en el mecanismo de la quimotripsina. Durante el curso de esta reacción, la histidina 57 actúa como una catalista básico general y acepta protones de la serina 195, activando la serina para actuar como un nucleófilo. Más adelante, en la secuencia de la reacción, la histidina protadana 57 actúa como un catalismo ácido general y dona un protón a un producto abandonado de la reacción. Catálisis covalente. En la catálisis covalente, el sustrato está unido en forma covalente durante el curso de la reacción con una cadena lateral del aminoácido en el sitio activo de la enzima. La quimotepsina, o también es una proteasa, una enzima que rompe los enlaces peptídicos. También presenta catálisis covalente. Una vez que la histidina 57 activa a la serina 195, al eliminar su protón del grupo hidroxilo en la cadena lateral, el oxacionón con carga negativa ataca al grupo carbonilo del enlace peptídico para que sea degradado por la enzima, formado un enlace covalente y un intermediario tetrahídrico. El sustrato permanece unido en forma covalente a la enzima durante el transcurso de la reacción. Catálisis metaliana. Muchas enzimas contienen los iones metálicos requeridos para que se presente la catálisis. En el caso de la adriasa carbónica, una enzima unida en el sitio activo se une y orienta el agua en forma adecuada de manera que se pueda precipitar en la reacción. Catálisis por aproximación. La catálisis por aproximación se refiere a la enzima que fuerza sustratos a que se unen en una manera que colocan los sitios reactivos en la orientación adecuada para que se lleve a cabo la reacción. Los nucleósidos monofosfato sinasas usan este tipo de mecanismos para transferir un fosfato de un nucleósido trifosfato a un nucleósido monosfato.
produciendo dos nucleósidos difosfatos. Catálisis por cofactor. En la catálisis por cofactor, un factor que es necesario para una enzima, por lo general forma un enlace covalente con el sustrato durante el curso de la reacción. Las enzimas involucradas en el metabolismo del aminoácido usan piridoxal fosfato para formar un enlace covalente durante el curso de la reacción. Grupos funcionales en la catálisis. Grupos funcionales en las cadenas laterales de los aminoácidos. Casi todos los aminoácidos polares participan directamente en la catálisis de una o más enzimas. La serina, la cisteína, la lisina y la histidina pueden participar en la catálisis covalente. La histidina, debido a que tiene un pH que puede donar y aceptar un protón a pH neutro, frecuentemente participa en la catálisis ácido básica. La mayoría de las cadenas laterales de los aminoácidos polares son nucleofílicas y participan en la catálisis nucleofílica, estabilizando a los grupos cargados más positivamente que se desarrollen durante la reacción. Coenzimas en la catálisis. Las coenzimas son complejos de moléculas orgánicas, no proteicas, que participan en la catálisis proporcionando grupos funcionales, de manera similar en las cadenas laterales de los aminoácidos. En la especie humana, ellas usualmente son sintetizadas a partir de las vitaminas. Cada coenzima está involucrada en catalizar un tipo específico de reacciones para una clase de sustrato, con ciertas características estructurales. B. Hibridores basados en mecanismo. Los inhibidores son compuestos que disminuyen la velocidad de la reacción enzimática. Los inhibidores basados en mecanismos simulan o participan en un paso intermediario de las reacciones catálicas. A. Inhibidores covalentes. Los inhibidores covalentes forman enlaces covalentes o extremadamente fuertes con los grupos funcionales en el sitio catálico activo. Estos grupos funcionales son activados por sus interacciones con otros residuos de aminoácidos y por lo tanto pueden ser mejores blandos potenciales para los medicamentos y toxina que los residuos de aminoácidos que están fuera del sitio activo. B. Análogos del estado de transición y compuestos que semejan etapas intermedias de la reacción. Los análogos del estado de transición son inhibidores extremadamente potentes y especifican de las enzimas porque se unen más fuertemente a la enzima que como lo hacen sus sustratos o productos. Metales pesados. La toxicidad de los metales pesados es causada por la unión fuerte de un metal, como el mercurio, el plomo, el aluminio o el hierro, a un grupo funcional en una enzima. Los metales pesados son relativamente inespecíficos para la enzima que inhiben, de manera particular si el metal está asociado con una toxicidad de alta dosis. Acá la referencia. Eso sería todo. Muchas gracias.